Que el Señor te bendiga, amado hermano y amigo, en esta hermosa hora. Venimos con una palabra de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Venimos dándole la honra al Padre Celestial, porque Él nos permite a esta hora poder llevarte esta bendita palabra, que sea el Dios Padre poderoso, añadiendo sabiduría, una palabra de poder, una palabra de unción, una palabra de autoridad, donde lo viene hablando el hombre más sabio de la tierra en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la letra: Yo, el predicador, dice, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré, dice, todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a venir en palabras de oración, para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo añadiendo sabiduría a mi vida, para que podamos explicarte con profundidad esta palabra. Amantísimo y buen Padre, en este momento ante tu presencia yo me humillo, Señor, para que seas tú quien vengas haciendo que esta palabra traiga discernimiento, traiga poder, traiga autoridad, que traiga de nuevo, Padre de la gloria. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Dios eterno, oh Dios maravilloso, Dios de la gloria. Para ti es toda la honra. Permite que esta palabra traiga revelación. Pon la gracia en mí, Señor, para que todo salga bien y perfecto como tú has puesto la palabra que se va a predicar en este día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como podemos ver aquí en el verso 12 del capítulo 1 de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. La experiencia del rey Salomón nos viene a dar una palabra de advertencia tanto a tu vida como a mi vida, para que en este día nosotros podamos aprender y captar lo bueno que es servirle a Dios. Como dice en el capítulo 1, verso 12 de Eclesiastés, dice, yo, dice el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Óigame bien, él se simboliza que fue el predicador. No se simboliza también que fue el rey y fue rey, pero se dice que fue predicador por la gran sabiduría que él adquirió. Porque este hombre, siendo joven, no le pidió riquezas a Dios, le pidió sabiduría para poder dirigir el pueblo de Israel y llevarlo con un estatus legal, sin problemas, sin ambiciones. La Biblia lo cataloga que este hombre fue el que mejor dinero tuvo, fue el que le hizo el mejor templo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame bien, ¿por qué razón? Porque el hombre pidió la sabiduría para poder gobernar el pueblo de Israel. Porque un pueblo sin un buen gobernante camina desenfrenado, pero un pueblo o una nación con un gobernante dirigido por Dios viene a tener respaldo de parte de Dios. Y esto es lo que hizo Salomón cuando se le presenta a Dios y le dice, ¿qué quieres que te dé? Salomón no le pidió riqueza, le dijo, dame sabiduría para poder guiar tu pueblo. Y es lo que nosotros en este tiempo como evangélicos podemos pedirle a Dios,
sabiduría para que nuestra vida espiritual vaya de continuo en continuo, día a día mejorando, tratando de cambiar lo que en verdad a nosotros no los está llevando a una buena conducta espiritual. Cuando adquirimos sabiduría, nosotros tenemos el verdadero concepto de que si los vamos de rodillas, Dios los escucha. Tenemos esa verdadera posición espiritual que si nosotros abrimos nuestra boca, Dios los va a escuchar. ¿Por qué razón y motivo? Porque si le estamos en obediencia a Dios, Dios nunca los va a dejar burlados. Vamos al verso 13 y dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Óigame bien, cuando dice y di mi corazón a inquirir, o sea, a buscar, a obtener mucha sabiduría sobre todo lo que se hace, o sea que él buscó sabiduría de todo lo que se hace en la faz de la tierra, pero también tenía la sabiduría espiritual. Pero él se enfocó, dice en este versículo 13, en adquirir sabiduría de lo que se hace en la tierra. Pero aquí dice, y este penoso trabajo dio Dios a los hombres. ¿Por qué dice que este penoso trabajo? No es que lo que usted está haciendo ahorita en su trabajo, en su labor, en lo que es la tierra, sea malo. No. Él dice que es penoso ante los ojos de él ver lo que la humanidad estaba haciendo sin sabiduría de Dios. Óigame bien, ¿por qué nosotros tenemos que poner primeramente a Dios? Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Por eso es que él dice que este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. El ocuparlos del trabajo es porque la gente prefiere más el trabajo que la sabiduría de Dios. A eso es que estaba hablando el rey. No es que el trabajo sea malo. No, también se simboliza este penoso trabajo. Porque desde el tiempo que Adán desobedece las leyes de Dios en el huerto del Edén, entonces es cuando nosotros venimos a adquirir el trabajo, cuando Jehová le dijo, y hoy ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Óigame bien. O sea que nosotros, por causa de la acechanza de Adán, del huerto, nosotros adquirimos ese concepto. Si nosotros no estábamos destinados, según la Biblia, para trabajar como ahora trabajamos. En el libro de Génesis nos habla cuando Dios crea la creación. Hace los mares, la tierra, hace todo lo que en ella habita. Pero después ve que la tierra estaba desolada y vacía, dice. Y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios crea al hombre, ¿para qué lo crea? Para que tuviera potestad sobre la faz de la tierra. Primer punto que Dios le da al hombre, que él se encargue de ponerle todos los nombres a los animales. Óigame bien, desde ahí el hombre no venía para ser esclavo del trabajo. El hombre venía para poder gobernar la tierra y tener un encuentro espiritual a diario con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios se le placiera descender a la tierra, si Adán no hubiera pecado, óigame bien, nosotros no tuviéramos pecado en la tierra. Porque Dios bajaba, dice la palabra de Dios. Dios descendía al huerto y caminaba con Adán en espíritu, porque Adán no era carne en ese tiempo. Y si era carne, pero no tenía pecado. Óigame la palabra.
si era carne, pero no tenía pecado. ¿Por qué? Porque él tenía una comunicación directa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A eso es que se refiere Salomón en el verso 13. Porque por el trabajo se ocupa uno del trabajo. Pero también nos vamos al verso 14. Miré, dice, todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí dice, todos ellos es vanidad y aflicción de espíritu. Porque todas las obras que usted o yo hagamos en esta tierra, sea en su, usted se dedica a tener dos trabajos, es una obra de la tierra, pero es vanidad. Óigame bien, es vanidad y es aflicción de espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos al Espíritu de Dios viviendo entre nosotros, nosotros podemos estar atribulados en la carne. En la carne nosotros podemos tener tanto problema, pero en nuestro interior hay gozo, hay paz, hay felicidad. De cualquier manera, usted puede estar atribulado unos 20 minutos antes tal vez, pero después viene el poder del Espíritu Santo y usted comienza a cantar una alabanza, comienza a cantar un coro o se pone a leer Biblia, usted se libera de todo ese estrés, de todo ese estrés de demonios, porque el estrés son demonios. Todo cansancio, toda debilidad que el ser humano siente son demonios. Hay cansancio físico por el exceso de trabajo, pero hay cansancio que usted en verdad se siente sin energía, se siente sin fuerza, se siente sin deseo de hacer nada. ¿Por qué razón? Porque ese es el cansancio, la debilidad que el enemigo pone a los hijos de Dios para que no busque a orar, para que no busque a predicar el evangelio, para que no busque hacer nada bueno por las cosas de Dios. Ese es el problema en este tiempo. Por eso vamos a ver evangélicos tibios, vamos a ver evangélicos que en verdad raquíticamente no están llenos del poder de Dios. Para que usted llene del poder de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios nuevamente, volver a donde está su copa vacía y que Dios llene de aceite fresco. Nosotros bien reconocemos cuando nuestra copa está vaciando el aceite que tenemos. Por eso Dios fue específico en dejar las 10 vírgenes insensatas, óigame bien. Las 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque eso simboliza cuando el creyente se le está acabando el aceite, simboliza de que tal vez no está orando, no está ayunando, no está leyendo Biblia. Está paralíticamente sin nada de pureza espiritual. Pero cuando usted se vuelve prudente, usted se vuelve activo, usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia, usted le canta alabanzas al Señor. O sea, su copa está rebosando. Usted tiene un poder, una unción y una autoridad que desde que la gente lo ve, lo escucha, la gente queda impactada porque dice, este hombre, esta mujer está llena del poder de Dios, carga algo sobrenatural. Y eso es lo que a veces nosotros, cuando somos espirituales, los podemos dar cuenta. Cuando los está faltando, que el aceite se está escapando de la copa que Dios los ha dado. La copa, ¿cuál es? Para que me entiendan, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, nuestra copa, si en nuestra copa hay algún hoyo que en verdad le hemos abierto las puertas al enemigo, y ahí está ese liqueo de ese aceite espiritual. Cuando te hablo del aceite, no te hablo de aceite de cualquier cosa de la tierra. Te estoy hablando del aceite espiritual, de la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 15. Lo torcido, dice, no se puede enderezar,
y lo incompleto no se puede contar. Óigame, es algo muy correcto. En el mundo hay un refrán que dice que el palo que nace torcido no se endereza. Y aquí lo dice la palabra por medio del rey Salomón. Lo torcido no se puede enderezar humanamente. Óigame bien, humanamente yo le puedo dar un consejo a un borracho que no haga eso. Y si él es sabio, se sale de ese problema. Pero lo torcido simboliza algo que solo Dios lo puede enderezar. ¿Cuál simboliza lo torcido? Cuando la gente no quiere, se le está predicando, se le está diciendo que la venida de Cristo está pronto, se le está diciendo que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie ve al Padre si no fuera por él. Pero la gente no quiere entender. La gente está torcida. ¿Por qué razón? Porque las acechanzas del enemigo han sido grandes en su cuerpo, en su mente, que han minado su corazón y no quiere nada de Dios. Si usted se da cuenta, la palabra está siendo predicada por todos medios, por todos lados, por la televisión, por la radio, por cualquier plataforma digital. La palabra se está predicando, se está llevando las buenas nuevas. Pero la gente está atada a los placeres de la tierra, a los engaños de Satanás. Por eso 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este mundo ha enceguecido el corazón de los incrédulos para que no le nazca la luz de Cristo Jesús. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Satanás, que Dios lo reprenda. Pero tenemos un Dios verdadero que cuando Él te llama, cuando Él te escoge, Él sabe cómo seducirte y entrar en tu corazón. Por muy duro, por muy difícil que tú veas el problema, que no puedes salir, porque hay gente que dice, yo quisiera aceptar a Cristo, pero no puedo por esto que tengo. Porque tal vez tiene alguna adicción, ya sea a la droga, al hombre, a la mujeriada, a la mujer, a la prostitución, a lo que sea, cualquier atadura que el diablo le haya tendido al hombre. Ejemplo de eso lo vamos a ir. Al lesbianismo, al homosexualismo, a la prostitución, que son personas, a la drogadicción. Sacar de la drogadicción a una persona no es nada fácil. ¿Por qué razón y motivo? Porque no es un solo demonio el que aquella persona carga cuando es drogadicto. Le estoy hablando de un drogadicto que vive en la calle. No le estoy hablando de alguien que se fumó algo en un instante y ya se quedó. Esos son comienzos. Le estoy hablando de un borracho que en verdad ya duerme en la calle, que se olvida de su propia familia, de gente que ya en verdad vive destrozado en la calle. De esa gente le estoy hablando para que me entienda. Esa gente, en su interior, ellos quisieran salir de ese problema, pero las legiones de demonios que andan no los dejan. ¿Por qué razón? Porque en verdad, ellos no supieron controlar su vida. Porque el ser humano bien se da cuenta cuando el vicio te está llevando al problema. El problema es que a veces no lo entiende todo el mundo. Tiene que ser Dios el misericordioso que te haga entender que donde estás caminando vas a problemas. La honra y la gloria es para Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios, como evangélicos, nosotros podemos llevarle esa palabra a esa gente que necesita, a esa gente que en verdad quiere, a esa gente que está perdida en el lesbianismo de las mujeres. Si Dios creó a mujer y hombre, a hombre y a mujer, no creó a dos mujeres para que puedan obtener sexo, no creó a dos hombres para que obtengan sexo. Esos ya son demonios adentro de los cuerpos. Óigame bien,
Son demonios de alto rango que tal vez se le mete a la mujer simulando ser hombre a donde ella no es un hombre. Demonio que se le mete a aquel varón simulando ser mujer donde es un varón y no es una mujer. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar esa palabra, sea por donde sea. Si puede ir personal, predíquele. Si puede predicarles por la radio, usted no se da cuenta que este tipo de mensaje usted lo ve insignificativo, pero estos mensajes llegan a los 4 puntos cardinales de la tierra. Y a donde lo ve una persona que está necesitando, de ahí toma cartas en el asunto y dice: yo quiero cambiar. Yo me doy cuenta que mi vida no es esta. Yo me doy cuenta que dice aquel borracho que yo no nací borracho. Yo necesito cambiar para poder agradar al Dios que me ha dado la vida. Así como usted y yo estamos agradecidos con Dios porque lo sacó del anonimato y ahora le servimos al Rey de Reyes, es un motivo de que nosotros también podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Es un tiempo de que nosotros podamos llevar una palabra de advertencia al amigo, a la amiga. No importa que tal vez a usted no lo conozcan porque es evangélico, que no lo conozcan tal vez porque usted es un predicador de alto nivel. Si lo principal es que usted abra la boca y le diga, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese texto bíblico usted está predicando el evangelio. No necesita tiempo tal vez de extenderse como lo hace ya alguien que Dios lo ha preparado, pero con un versículo de la Biblia que usted se lo aprenda. Usted puede aplicar lo que dice Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra os pongo por testigo hoy contra vosotros la bendición y la maldición, dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabras que usted se puede aprender de memoria, un texto bíblico, para llevarle esa palabra de salvación a su compañero de trabajo, a su amigo, a su vecino, a quien sea. Pero de esa manera, cuando usted comienza a abrir su boca por medio de un texto bíblico, ahí a Dios está viendo que usted ya está queriendo adquirir un paso más. Usted está queriendo crecer otro escalón más, otro peldaño, como dice la alabanza. Porque cuando usted comienza a ponerle con un texto bíblico a evangelizar a su amigo, a su compañero de trabajo, ahí Dios va viendo la gracia. A lo mejor usted no se da cuenta el talento que usted tiene escondido. A lo mejor usted no se da cuenta que qué predicador puede ser, qué predicadora puede hacer mi hermana, mi hermano. Pero si nunca soltamos lo que nosotros queremos, en usted como evangelio tiene que darse cuenta cuáles son sus anhelos. El evangelio se identifica por sus gustos espirituales. Si usted ve que a usted le gusta cantar mucho, es porque usted está destinado para ser un salmista. Si a usted le gusta hablar de las buenas nuevas de salvación, es porque usted tiene un llamado de predicador. Comience a identificarse lo que usted es. Yo me acuerdo que cuando yo acepté, yo sentía en mi corazón ese deseo de hablar a las almas, de predicar a las almas. Y eso nunca paré. Yo siempre le oraba a Dios y le decía: Señor, ayúdame, yo quiero predicar tu palabra. Pasé 7 años en la iglesia donde acepté. Nunca pude predicar la palabra.
¿Qué vine a hacer cuando tenía 6 años de convertido? Comencé a grabar pedacitos de mensajes de 15, 18 minutos, 20 minutos. Y esos 20 minutos yo los subí a la página de YouTube. Óigame bien, cuando nosotros tenemos un llamado que a veces no lo entendemos, comencé a grabar eso, 20 minutos, esos 15 minutos, que la gente ahora en día, esos mensajes le ha servido de bendición. Y cuando yo veo esos mensajes, me recuerdo cómo Dios comenzó a tratar conmigo en ese tiempo. En ese tiempo yo no era evangelista, ni predicaba en la iglesia donde yo acepté, pero en mi cuarto hacía el tiempo. ¿Por qué? Porque yo anhelaba que me invitaran a predicar a una iglesia, pero no tenía la oportunidad. Dije, yo no me queda de otra, pero yo tengo el deseo de predicar. Le comencé a orar a Dios y comencé a decirle, yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí Dios me abrió puertas. Comencé a grabar esos 20 minutos o 15 minutos de un mensaje. No tenía sabiduría tanta de palabras. Tampoco le voy a decir que predicaba mal. Porque si usted entra a mi página de YouTube y va a ver los mensajes de 20 minutos cuando yo comencé a predicar. Se los hablo como se los estoy hablando aquí con sabiduría de Dios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el llamado. Porque en nuestro interior nosotros, cuando somos hombres de búsqueda y mujeres que buscan la presencia de Dios, siempre Dios va a hallar una gracia en tu vida y te va a designar qué es lo que tú tienes para Dios. Eso es lo que hablaba el rey Salomón aquí en el verso 15 de Eclesiastés 1. El 16 dice, hablé, dice, yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. En Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Óigame cómo usted adquiere sabiduría y ciencia, buscando la presencia de Dios, poniendo por obra las herramientas que Dios le ha dado a usted. Si usted ve cuando Moisés se ve atribulado, cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel enfrente del mar, y ve que el faraón iba con todos sus ejércitos a matarlos. Moisés, dice en las Sagradas Escrituras, que clamó a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué clamas a mí? No es que Dios rechace las oraciones. Lo que pasa es que usted en el evangelio, Dios ya le dio las armas para que usted pueda predicar, para que usted pueda ser un evangelista, un predicador, pueda ser un salmista de Dios. Dios ya le dio la palabra. Y le dijo el Señor a Moisés, que tienes en tu mano la vara, le extiéndela. Cuando extendió la vara Moisés sobre el mar, se abrió y pasaron por tierra seca. Ahora mi pregunta, ¿cuál es la vara que Dios le ha dado a usted? A usted tiene una escritura. Usted tiene una Biblia. Si usted quiere comenzar a predicar, mi consejo de este día, usted comience a orarle a Dios, a pedirle sabiduría, porque tal vez en su corazón usted siente deseo de predicar, pero usted siente que las palabras no le salen con denuedo. Las palabras no le salen como usted quisiera, porque hay oposiciones, porque el enemigo nunca va a querer que usted predique la palabra de Dios.
El enemigo todo el tiempo lo va a querer tener mudo, lo va a querer tener callado. Pero mi consejo como hombre de Dios en este día es que usted desea predicar la palabra de Dios, comience a ayunarle a Dios, comience a pedirle sabiduría, comience a leer Biblia, no se detenga, comience a leer mínimo una página, unos 40 minutos, óigame bien, y usted me va a contar el tipo de hombre o de mujer de Dios que va a ser de aquí a un año. El problema está de que nosotros en este tiempo no queremos esforzarlo. Queremos que Dios fluya en nuestra vida, pero nosotros no queremos nada. Nosotros no queremos absolutamente esforzar nuestra vida hacia lo espiritual. Verso 17. Y dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Óigame una palabra que comienza en este verso 17, muy bueno, pero al final usted le termina controversial. Pero ahora se lo voy a explicar con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estaba orando y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga en este día? ¿Quieres que predique? ¿Quieres que hable de las buenas nuevas de salvación? Si tú quieres, le dije yo, que yo predique, dame la parte de la Biblia. Y venía el Espíritu Santo y hablaba y me decía, Eclesiastés 1:17. Por eso me gusta siempre traer la palabra con revelación de Dios. Cuando abrí la Biblia y vi que decía, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Ahí fue cuando me puse a estudiar del versículo 12 para abajo. ¿Por qué Salomón decía que dediqué mi corazón a adquirir sabiduría? Porque nosotros como hijos de Dios es lo primero que nosotros le pedimos a Dios. Para poder predicar la palabra de salvación, nosotros tenemos que adquirir sabiduría de parte del Espíritu Santo. O sea, cuando dice aquí, y dediqué mi corazón, es cuando usted anhela adquirir sabiduría de parte de Dios. Es cuando usted desea ser usado por Dios. Porque mucha gente está en el evangelio acomodado, pero no desea ser usado por Dios. Usted lo que está haciendo es como aquel hombre cuando dice la Biblia de los 3 talentos, que a uno le dio 5 y le entregó 10 al Señor. Al otro le dio 2 y le entregó 4. Pero al que le dio 1, ese vino lo agarró y lo escondió. Y cuando regresó, dice el dueño de los talentos, ahí lo tenía. Así se convierte el hombre o la mujer que está en una iglesia acomodada sin pedir autoridad, sin pedir sabiduría para fluir en dones espirituales. Así se convierte aquel hombre que en verdad no quiere que Dios lo saque de aquella banca, de aquella iglesia. Pero cuando hay un hombre con hambre de que Dios lo lleve a otro nivel espiritual, usted comienza a decirle a Dios, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Óigame bien, la honra y la gloria es para Cristo. Mi alma bendice a Jehová del universo. Toda la honra y la gloria sean para nuestro Padre Celestial. Cuando hay un hombre que en verdad quiere salir del anonimato,
Cuando le hablo del anonimato, porque hay evangelio acomodado, que solo aceptó a Cristo y ahí se quedó. No anhela porque Dios lo lleve a otro mover espiritual. No anhela porque Dios lo quiera llevar a otro movimiento más grande y poderoso. Hay pícaros que también anhelan que Dios los lleve a predicar a otros lados, pero por andar vendiendo la palabra, por andar haciendo dinero de la palabra de Dios. La palabra no se vende, la palabra se habla para que las almas se edifiquen. La palabra se habla, se predica para que las almas se conviertan a Jesús de Nazaret. Pero mucho pícaro en este tiempo lo que hace es vender la palabra. La palabra en el libro de Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 10, en adelante dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Óigame, cuando nosotros los convertimos en predicadores, cuando Dios lo convierte en un predicador, usted no se fija por el dinero, usted se fija por el amor a las almas. Lo primero que usted, cuando lo invitan, cuando usted no se mueve por dinero, lo primero que hace es clamarle a Dios y decirle, Señor, yo quiero ver almas arrepentidas. Yo quiero ver milagros que tú hagas por medio de mis manos. Usted no va esperanzado a qué es lo que le van a dar. Si por misericordia le dieron su dinerito, la honra y la gloria es para Dios, pero usted no iba cobrando. Sí, si no le dieron, pues véngase tranquilo, que allá no le dieron, pero Dios sabe a quién va a tocar para que a usted lo bendiga. Pero eso es lo que el impío que vende la palabra no entiende. Y se lo tengo que decir impío porque mucha gente anda vendiendo la palabra. Anda diciendo, llamando a los pastores, présteme el altar y que mire, que me recoge una ofrenda de esto y de esto y de esto. Dios no lo ha mandado a que venda la palabra. Dios lo ha mandado a que predique las buenas nuevas de salvación. Porque si hubiera sido que Dios hubiera mandado a que vendiera la palabra, Él mismo la hubiera venido a vender. Pero Él no vino a vender la palabra. Él vino a que se cumpliera la palabra. Y usted y yo, como hombres de Dios, porque en este tiempo le digo, mucho predicador de un instituto bíblico, ese tipo de persona nunca se va a atrever a decir como hombre de Dios que soy. Porque todo el tiempo anda buscando dinero. Ya no, tal vez no quiere trabajar en lo secular porque quiere hacer negocio de las cosas de Dios. Y esta palabra a muchos no le va a gustar, pero a mí no me importa porque no soy yo el que estoy hablando, es Dios. A nosotros como hombres de Dios que predicamos el evangelio, no vamos a vender la palabra de Dios por 20 pesos, por 20 dólares, por 20 quetzales, por 20 lempiras. Vamos a tratar de agradar al que los llamó. Porque si yo no agrado a Dios como Él a predicar la palabra, como Él me la pone, yo tenga en aquel día me va a preguntar a mí. Te puse esta palabra para que la hablara de esta manera, pero por vender mi palabra serás desechado de mí. Óigame bien, yo mejor prefiero quedar bien con Dios y mal con la gente. Y por eso se me han cerrado muchas puertas. Se me han cerrado muchas puertas porque la gente quiere que tal vez el evangelista o el predicador que inviten le lleve una palabra que no le vaya a tocar los sentimientos al pueblo. Pero cuando el hombre ha buscado ante la presencia de Dios la revelación de lo que lleva, usted no va a ir a predicar lisonjerías. Usted no va a ir a predicar chistes.
usted va a ir a predicar palabra que purifique al pueblo de Dios. Y el que está mal se va a sentir mal, pero el que está bien va a glorificar al reino de los cielos. Y eso es lo que mucha gente ahora de este tiempo, predicadores que acomodan la palabra, porque no se les cierren puertas, pero más no se da cuenta que está quedando bien con el hombre, pero está quedando mal con el Rey de reyes y Señor de señores. Mejor prefiero que se me cierre puerta en la tierra y que se me abran las puertas de los cielos cuando yo llegue. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar lo que viene conforme a la palabra de Dios. Y la gente no entiende eso. Por eso dice, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Óigame a donde dice que conoció también las locuras y desvaríos. Es cuando usted le está pidiendo a Dios por sabiduría, por ciencia, le está pidiendo por conocimiento espiritual. Hay momentos que usted va a estudiar la Biblia y que usted no entiende nada, porque Dios lo va a probar. Hay momentos que usted le oró a Dios y Dios está y le dice, ok, en esta parte vas a estudiar, en esta palabra quiero que lleves a donde vas a ir a predicar. Desde que usted la comienza a leer, usted comienza con una sabiduría que está leyendo y como que aquel montón de letras le está entrando a su cerebro. Pero hay momentos que usted lee y no entiende nada. 3, 4 días después viene la revelación de lo que usted leyó. Y por eso yo me daba risa cuando estudiaba este versículo 17, cuando dice, y conocí las locuras y desvaríos. No es que sea, el Salomón aquí especifica locuras. ¿Por qué razón? No es de loco, no es de un loco de la calle. Son locuras espirituales que a veces no entendemos. Porque cuando nosotros estamos leyendo no entendimos en ese momento la palabra. Pero cuando usted menos se acuerda, el Espíritu Santo le revela qué es lo que usted estuvo leyendo y usted comienza a reírse. Usted solo. Usted comienza a decirle, Señor, tú eres grande. Aquel día no entendí esta palabra, pero ahora allí usted está riendo en locuras y está haciendo como desvaríos. A eso es lo que Salomón hablaba en esta palabra. Pero dice también son aflicción de espíritu. ¿Por qué dice que son aflicción de espíritu también? Porque cuando sabemos que tenemos sabiduría de lo que leemos, pero cuando leemos y no entendemos, nuestro espíritu se aflige. Y ahí comienza a decir usted, a maquinar en su mente, Señor, ¿qué estoy haciendo de malo en contra de ti? No creo que yo esté haciendo algo malo en contra de ti. Usted se conoce cómo está viviendo espiritualmente ante los ojos de Dios. Pero hay momentos que Dios se va a apartar de su entorno para ver si es cierto que usted necesita de continuamente la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Eso es lo que a veces la gente se queda, óigame bien, pensando, dice, ¿por qué estudié esto? No lo entendí. Le he pedido a Dios por esto y no lo entiendo. Dios no me responde. Hay aflicción de espíritu. No es porque Dios no quiera, es porque Dios está queriendo ver a dónde usted está. Si en verdad usted comienza a depender de Dios, si en verdad usted ama la presencia de Dios, porque cuando el espíritu usted siente como que se le ha apartado, allí es donde usted se da cuenta
que se queda como cuando el pescado lo saca del agua y en el aire él quiere buscar el agua, pero ya no la tiene. Porque el hábitat del pescado es el agua. Y el hábito de un hombre de Dios, óigame bien, el hábitat de un hombre de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y cuando un hombre de Dios no siente la presencia de Dios, ahí le viene el contristamiento de espíritu. Y comienza a decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho en ti? Y usted comienza a darle vuelta a su mente. ¿Será que dije algo que a Dios no le agradó y por eso se apartó de mí? ¿Será que dije algo o interpreté algo que a Dios no le pareció y se apartó de mí? Ahí le viene el contristamiento de espíritu. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Que 3, 4 días usted tiene la revelación de lo que usted estudió, de lo que no entendía. Y esos son los locuras y divaríos que habla el predicador del libro de Eclesiastés y de los Proverbios, el rey Salomón. Verso 18, y vamos a ir terminando. Porque en la mucha sabiduría, dice, hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Cuando nosotros tenemos mucha sabiduría, tal vez para hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, a veces los molestamos cuando alguien no lo hace como nosotros lo hacemos. Ahí nosotros lo estamos creando un ego nosotros mismos. Óigame bien, y cuando habla de la ciencia, que es el poder del Espíritu Santo, de la revelación, dice que causa dolor. Porque por el don de ciencia, Dios le puede mostrar a usted mi vida o me puede mostrar a mí su vida. Y si yo le digo, mire, Dios me muestra esto de usted y usted está bien consciente de que aquello es real, usted va a decir sí, amén. Yo reconozco eso, porque el verdadero Hijo de Dios reconoce. El problema es cuando la gente quiere mezclar la ciencia con mentira. Es como que yo le diga al hermano Marvin que está ahí, hermano, Dios me reveló esto de usted y yo sé que es mentira. A él le voy a causar dolor porque lo estoy acusando de algo que Dios no ha dicho. Ese es el problema, por eso es que Salomón estaba hablando en esta palabra. Y Dios no ha venido para que le causemos dolor al hermano, a la hermana. Dios ha venido para que yo y usted seamos. Si yo le veo un problema a su vida, yo tengo que orar por su vida. Para que usted se despoje de ese problema. El problema es que cuando la gente adquiere sabiduría, a veces abusa de los dones que Dios le da. Pero a veces no es Dios hablando, no, que es la propia carne de la persona. Pero aquí lo que nosotros, Dios los ha hablado, amado hermano, en esta hermosa hora, de que nosotros adquiramos sabiduría para poder predicar las buenas nuevas de salvación. Si usted tiene un llamado de parte de Dios, que como salmista, como otra cosa que usted Dios lo quiera usar, ahí